Hola chicos, ¿qué tal? Qué gusto una vez más poder dirigirme a ustedes y poder tratar un tema de la asignatura de estadística. En esta oportunidad, el tema que voy a tratar brevemente lleva como nombre tablas de distribución de frecuencias para dos variables. Tablas de distribución de frecuencias para dos variables. ¿Ok? Bueno, este tema tablas de distribución de frecuencias para dos variables o el trabajo para dos variables tiene diferentes nombres. Vale decir que cuando tú empiezas a revisar la bibliografía de estadística, lo vas a encontrar con diferentes nombres en sus capítulos respectivos, como por ejemplo tablas bivariadas, como podrás ver ahí en la pantalla tablas bivariadas. En algunos libros las encuentras como tablas bivariadas. Bi de dos, ¿no? Bivariadas. Eh, También es conocida como tablas de doble entrada o tablas para dos variables o tablas de contingencia o tablas de correlación. ¿Sí? Como podemos ver, vamos a encontrar diferentes nombres y quizás hay otros más que no están acá. Pero ¿cómo puedes tú ubicarte en el contexto para no confundirte? La idea es que este capítulo a enseñar a trabajar con los datos de dos variables, con los datos de dos variables. Entonces, cuando entendemos que el caso de estudio o el tema o el ejercicio o la pregunta del examen se refiere a dos variables, entonces tú tienes que traer a tu mente estos conceptos, esta explicación o este aspecto teórico del trabajo de los datos con dos variables. No importa cualquier nombre que le ponga. No importa, ¿sí? Porque hay que entender que cada autor tiene su propia perspectiva y tiene el derecho de llamarle como le parezca mejor. Pero la idea es esa, trabajar con los datos de dos variables, ¿ya? Entonces esos son los nombres que yo he podido encontrar en algunos libros y quizás hay más, como te digo, pero eh, no están acá. Pero la idea es trabajar con los datos de dos variables, ¿de acuerdo? Ahora, punto número dos, tener en cuenta que estos títulos tienen una razón de ser o un porqué. En la exposición vamos a explicar algunos términos correctos al momento de dirigirnos o referirnos al trabajo de los datos con dos variables. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces bienvenidos a este tema, el trabajo de dos variables y sus respectivas tablas. El objetivo de esta presentación es dar a conocer algunos conceptos y representaciones básicos sobre las tablas de distribución de frecuencias para dos variables, ¿ya? Eh, Esta lámina nos trata de decir que es muy común o frecuentemente se presenta la necesidad de trabajar con dos variables. Esta necesidad se puede presentar en algún trabajo en la universidad o al momento de hacer la tesis o algún tipo de investigación, ¿no? Entonces, es muy común en el mundo académico, en el mundo de la investigación, trabajar con dos variables. Ahora, en el trabajo de con el trabajo de dos variables, uno de sus motivos o razones es para poder ver si existe alguna relación o no con estas dos variables. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros ponemos en práctica, tratamos estos datos de las dos variables y hacemos sus respectivos análisis, ¿no? Entonces, a estos resultados comúnmente se les llama variables estadísticas bidimensionales. Es muy común en los exámenes en universidades, exámenes, prácticas calificadas, y como te dije hace un momento en la investigación, trabajar con estas dos variables y sus respectivos datos. ¿De acuerdo? Pero como te digo, el motivo o el objetivo de trabajar con dos variables es para ver si hay o no hay alguna relación.
¿De acuerdo? Entonces, con la presentación de estas tablas, vamos a tener algunos indicios, ¿no? De si hay o no hay relación en estas dos variables. Existen otras herramientas estadísticas en la cual nos determinan precisamente, cuantitativamente y objetivamente si existe o no existe una relación y qué tipo de relación. Esos son capítulos de más adelante, ¿ya? Pero por ahora vamos a presentar o conocer, ¿no? Cómo se trabajan y cómo se organizan los datos de dos variables a través de tablas de distribución de frecuencias. Cuando trabajamos con dos variables, entonces, y sus respectivos datos ya serían datos bivariados, como lleva el título de la presentación, ¿no? Ya serían datos bivariados, bi por dos, ¿no? Bivariados. Entonces, estos datos bivariados son valores de dos diferentes variables que se obtienen a partir de un mismo elemento de la población. De acuerdo? Vamos a suponer que la unidad estadística es los estudiantes de la asignatura de estadística, por ejemplo, ¿no? O un conjunto de personas. Entonces, si esta es la unidad de estudio, ¿sí? O la unidad estadística, el conjunto de personas o el conjunto de estudiantes, podemos sacar algunas variables de estas personas. Por ejemplo, una variable puede ser el género, ¿no? Quisiéramos saber el género de estas personas, una variable. Como podemos ver aquí en la gráfica, quizás me voy a ayudar un poquito con la lápiz. Aquí ve el género. Podemos ver el género de las personas y podemos relacionarlo con el grado de instrucción, ¿no? En capítulos anteriores hemos estado trabajando con una sola variable, por ejemplo, la variable género, ¿no? Entonces, con esa variable género o con la variable, por ejemplo, en este segundo caso, el ingreso mensual, por ejemplo, ¿ve? El ingreso mensual es una sola variable. Hemos estado trabajando con una sola variable. Teníamos los ingresos, construíamos su tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados y datos no agrupados. Eso es con una sola variable. Interesante, sí. Importante, sí. Sacamos sacábamos interpretaciones, sí. Al tener interpretaciones ya sacábamos información, ¿no es cierto? Entonces, pero tiene una limitante, ¿no? Los capítulos anteriores. ¿Por qué? ¿Cuál es el límite? Es que era una sola variable. O bien era ingreso mensual, o bien era el peso de la persona, o bien era la talla de la persona, una sola variable. Si quisiéramos conocer un poco más de la unidad de estudio, de la unidad estadística, ¿no? Tendríamos que relacionar otra variable. Entonces ya serían dos variables. Entonces, de alguna manera, el trabajo con dos variables se hace más potente y se hace más completo, ¿no? Entonces, seguimos con el ejemplo del conjunto de personas ya con dos variables, ¿no? Viendo la diferencia de uno con dos. Uno, interesante, importante, sí, pero tiene cierto límite, ¿no? Tiene cierta limitación que solamente podemos conocer un aspecto, que es el sueldo, la talla, el ingreso, el género, etcétera. Pero si lo relacionamos con dos variables, se hace un poquito más fructífero, ¿no? La interpretación, la información sería más amplia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí, tenemos las variables cualitativas, género y grado de instrucción. Ahora, cuando nosotros relacionamos las dos variables, eh, en el caso de trabajo con dos variables, se puede trabajar con cuantitativo, cuantitativo, cualitativo, cualitativo o cuantitativo, cualitativo. O sea, no hay un límite, no hay algo que te restrinja. En otras palabras, puedes trabajar con todo tipo de variable. Como podemos ver aquí en la presentación, tenemos dos variables cualitativas. Podemos relacionar la variable género con la variable grado de instrucción. ¿Ve? Dos variables y las dos son cualitativas. O como el siguiente ejemplo, ¿no? En el siguiente ejemplo podemos ver, ¿no? Una variable cualitativa y una variable cuantitativa. ¿Ve? Quali, cuanti. Una cualitativa, profesión versus ingreso mensual. Interesante. Entonces, en el trabajo con dos variables no hay restricción, ¿sí?
no hay límite alguno que te restringa si es cuantitativo, cualitativo, etcétera. No, todo soporta esta tabla, ¿de acuerdo? Luego tenemos, por ejemplo, acá variables cuantitativos. Podemos trabajar con los datos de la variable estatura y con los datos de la variable peso. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué cosa te está diciendo esta presentación? ¿Qué te está autorizando esta teoría? Que cuando tú en tus exámenes o en tus prácticas de desarrollo, prácticas calificadas, etcétera, tú tienes que identificar si son variables cuantitativas o si son variables cualitativas. Eh, ¿Hay restricción? No hay restricción. Solamente para poder saber si es cuantitativo o si es cualitativo. Entonces, si yo tengo dos variables y no importa el tipo de variable, puedes construir tus tablas de distribución de frecuencias. En otras palabras, cuando se trabajan con dos variables, soporta todo tipo de variable. No hay restricción alguna. Excepto en las terminologías, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Vamos a ver. Otro ejemplo, tenemos acá algunos objetos de estudio, la comunidad de estudio. Tenemos algunos objetos que son de vestir, un bolso, un zapato, qué sé yo, ¿no? Como objeto de estudio, ¿no? O la unidad estadística. Podemos ver el color, el tipo de material y el color, ¿ve? Tenemos dos variables cualitativas, ¿sí? También tenemos otro ejemplo acá, el tipo de material con la que están hechos y el tiempo de duración. Tenemos una variable cualitativa y una variable cuantitativa. Se cumple, ¿no? Lo que dice la teoría, que puedes combinar tipos de variables que sean dos y puedes tú hacer el respectivo análisis. En el campo de las matemáticas, que se traen conceptos a la estadística, como estamos trabajando con dos variables, es muy común representarlos con la variable x y la variable y. ¿De acuerdo? Entonces, a una variable le llamamos x, a la otra variable le llamamos y. Indiferentemente, cualquiera de las dos puede ser x, la otra puede ser y. Solamente para poder referirnos a dos variables, una variable x y una variable y. Veamos. A ver, aquí, ¿qué más sigue? Vamos a dejar esto. Ya. Esto es muy importante, esta lámina. Caramba, ha pasado las rayas que hice, pasó acá. Habría que, bueno, si estamos en grabación en vivo, vamos a tratar de continuar, si no el tiempo se nos pasa. O bien las gráficas que están ahí. Las distribuciones bidimensionales. Seguimos hablando del trabajo con dos variables y sus datos, ¿no? Muy importante, dos términos, ¿sí? ¿Cuándo se dice que son tablas de correlación y cuándo se dice que son tablas de contingencia? Ojo, que estas dos tablas trabajan con dos variables, ¿sí? O sea, sigue el trabajo con dos variables indiferentemente qué tipo de variables sean, solamente por un término de terminología y de procedimiento. Vale decir, ¿cuándo se dice que son tablas de correlación y cuándo se dice que son tablas de contingencia? Muy bien, veamos entonces. Si las dos variables son cuantitativas, discretas o continuas, las dos pueden ser discretas o continuas, la tabla de distribución recibe el nombre de tabla de correlación. ¿Ok? Entonces, si mis dos variables son cuantitativos, discretos o continuos, las dos, se les dice, su término correcto es tabla de correlación. Ahora, si al menos una de las dos variables es de tipo cualitativo, usted ya sabe que es un cualitativo, usted ya sabe reconocer un cualitativo, la tabla de distribución recibe el nombre de tabla de contingencia. Interesante, mis estimados estudiantes, interesante. ¿A cuándo nos referimos a una tabla de correlación y cuándo nos referimos a una tabla de contingencia? Entonces, si yo observo en mi examen
en mi práctica o en la investigación que estoy haciendo son dos variables de tipo cuantitativos, no sé, los dos, sí o sí, los dos son cuantitativos, entonces se dice, uno debe expresarse y decir, voy a construir una tabla de correlación. Pero si de esas dos, una es cualitativa, basta que una, no necesariamente la otra, sino de las dos, una de ellas es cualitativo, la tabla de distribución recibe el nombre de tabla de contingencia. Interesante. Interesante. ¿Por qué? Porque a veces estas preguntas me pueden hacer en el examen o yo puedo detectar, ¿no? Que una es cuantitativa y la otra es cualitativa. Entonces lo correcto es construir una tabla de contingencia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, interesante esta lámina, nos permite saber, ¿no? Saber esto, cuándo es una tabla de correlación y cuándo es una tabla de contingencia. Entonces ahí tenemos el aspecto teórico. Veamos aquí un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo. Vamos a ver. Ya está. He logrado borrar las líneas. Muy bien. Ejemplo. Se realiza una investigación a los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Empresa si fuman o no fuman. Los resultados son los siguientes de acuerdo al género. ¿Ok? Variables. La variable tenemos adición al tabaco por género. ¿Sí? Tipos de datos. Ambos son cualitativos. ¿No es cierto? Ambos son cualitativos. Entonces, ¿cómo se llama esta tabla que estamos observando? Si ambos son cualitativos. Muy bien. Recordamos. Si ambos si ambos son cualitativos, pero la teoría dice basta que una sea cualitativa, se les conoce como tablas de contingencia. Entonces, si los dos son cualitativos, esto se conoce como una tabla de contingencia. ¿De acuerdo? Las tablas de contingencia tienen esa característica. Es como construir una celda, una cuadrícula, y tenemos, vamos a tratar de aquí de dibujarlo, hacer a ver, un ratito, vamos a tratar de hacer una gráfica, algo, una idea rápida para que el alumno pueda darse cuenta, que ya sabe a qué se refiere, ¿no? Si son dos variables, ¿no? Si son dos variables, entonces en una variable, por ejemplo, género, lo pondría en la parte superior, o también puede ser al costado la variable género, y adicción lo puedo poner al costadito, ¿no? La idea es cruzar estas dos variables, ¿no es cierto? Y decir, pues en género tenemos masculino y tenemos la variable femenino, ¿no? Y le trazamos una línea y de esos géneros podemos dividir en dos, ¿no? Sabemos que hay masculino y femenino. Y en lo que es la adicción, podemos ver los que fuman, ¿no? Podemos ver los que fuman y los que no fuman. Estoy tratando de no fuman, ¿ya? ¿Ven? No fuman. Listo. Y cruzamos su línea. Esa es la idea, ¿sí? Y le hacemos, sí, hacemos un cruce de columnas y filas por la clasificación de cada variable. ¿De acuerdo? Muy bien, esa es la idea. Esta tablita, así como lo vemos, es muy potente. ¿Por qué? Debemos entender el funcionamiento, la mecánica de esta tabla, porque estos son pasos previos al capítulo de las probabilidades. Sí, al capítulo de las probabilidades, porque acá también se puede hablar de términos probabilísticos, ¿no es cierto? Pero no quiero hablar todavía de términos probabilísticos para no confundir un poquito al estudiante. Ahorita mi tema es tabla de distribución de frecuencias, pero lo único que te puedo decir es que sí, estas tablas también se usan en el campo de la probabilidad. Luego te explico por qué. Pero concentrémonos en lo que son las tablas de distribución de frecuencias. Entonces ya te di una idea de cómo construirlas, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos acá el género de la persona, mujeres, varones, y la adicción de la persona, ¿no? La adicción, si fuma o no fuma, ¿no? Entonces, para eso ya hemos hecho el conteo
¿no? De los datos y esta es la forma correcta en la cual podemos presentar los datos. Ustedes saben que el FSUI es la frecuencia absoluta. Entonces, seguro en los datos, en la lista de datos que te han dado, tienes 18 jóvenes que son mujeres que fuman. 18 mujeres que fuman. Y haces tu conteo de datos y vas a ver seguro 30 mujercitas que no fuman, 30 damas que no fuman, ¿no? Esta es la frecuencia absoluta. ¿No es cierto? Lo podemos contabilizar. Si en caso lo vamos a hacer a mano alzada, ¿no? Entonces se contabiliza, ¿no es cierto? Si en caso lo hacemos en el software, bueno, depende de qué software, se siguen sus procedimientos, sus pasos. Este nos va a dar como resultado esta tabla. Pero estamos hablando de un punto de vista de la estadística pura, donde yo debo de realizarlo a mano alzada. Con esos conocimientos recién paso al software, ¿no es cierto? Muy bien, pero vamos rápido. Entonces tenemos acá, hago mi contabilidad. ¿Cuántos fuman y son varones? 32. ¿Cuántos no fuman y son varones? 17. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver que todos estos valores que están dentro, jóvenes, estos valores que están dentro del recuadro azul, se les conoce como la frecuencia conjunta. Frecuencia conjunta, ¿ya? Entonces, si tú te das cuenta y sumas todos esos valores en porcentuales, te debe dar el total de la muestra. Por ejemplo, miren, ve, 18. 18 más 32, ¿cuánto sería? A ver, 32 más 18. 32 y 8 son 40 y 10 son 50. 50 más 30 son 80. 80 más 17 son 97. ¿Se da cuenta? Dentro de la franja azul, ¿no? 97. ¿Y qué cosa es 97? El total del conjunto de datos o el total de la muestra, ¿eh? Por eso se llama frecuencia conjunta. Una manera de verificar si está bien mi procedimiento es que yo sumo todas las frecuencias conjuntas y me dan 97. ¿De acuerdo? Muy bien. También ya conocemos la frecuencia relativa, sino que aquí este autor le pone pH, pero nosotros es conocido también como H sub I, ¿se acuerda? La frecuencia relativa expresado, expresado en decimales. ¿Qué cosa habíamos definido la frecuencia relativa? Es la frecuencia absoluta, o sea, este 18 expresado en decimales, ¿no? Si nosotros dividimos, ¿no? 18 18 entre el total multiplicado por 100 te da 19%. No te olvides. Otro, ¿no? 30. 30 entre 97 multiplicado por 100 tienes 31%, ¿no? Y así, sucesivamente. 32 entre 97 por 100, 33%. 17 entre 97 por 100, 18%. Ahora, si tú sumas los porcentajes, te deben dar 100%, ¿no? 19 más 31, a ver, 19% más 31%, pues tenemos 31 más 9, 40 más 10, 50, ¿no? 50%. 50% más 33 serían 50, 60, 83%, ¿no? 83% más 18, ¿no? 83 más 18, 83, 93, más 93, más 8, pues, 100%, ¿no? Bueno, acá hay más menos decimales, ¿no? Entonces nos va a cuadrar a cuánto? Al 100%. Lógico, ¿no? Si las frecuencias suman el total, el porcentaje también debe darnos el total, sino que aquí hay una diferencia, unos decimales. Pero bueno, la idea es que estos porcentajes deben sumar ¿cuánto? 100%. Esa es la razón por la cual a estos valores que están dentro de la franja azul se les considera como la frecuencia conjunta, ¿sí? O porcentual conjunto, porcentuales conjuntas, ¿de acuerdo? Y también son respuestas de tipo intersección, o sea, son preguntas que usan como conector el I. Te van a preguntar, ¿cuántos eh, cuántos estudiantes son varones y fuman, por ejemplo? Son varones y fuman. Son varones y fuman. Esa I es una intersección. O sea, nosotros podemos decir, pues, ¿no? ¿Cuántos varones y fuman, ¿no? Entonces veamos por acá. Entonces tú dices, varones son 32 y fuman, ¿cuántos son? 32, ¿ve? Varones y que fuman son 32.
Entonces aquí salen esas respuestas de tipo intersección. Siempre los pone el i. En cambio, los valores que están aquí de verde, tanto aquí en la parte derecha y en su parte inferior, sí, se les conoce como las frecuencias marginales, que no son otra cosa el total de ese tipo de variable, el total de ese tipo de variable. Si te preguntan, ¿cuántos fuman? ¿No? ¿Cuántos fuman? O sea, ¿cuántos estudiantes fuman? 50 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes no fuman? 47, ¿ve? Pero no uso el conector I. No usamos el conector I. A estas marginales también les puedes sacar su porcentaje, ¿no? ¿Cuántos fuman? El 52% de estudiantes fuman. ¿Cuántos no fuman? El 48% de estudiantes no. Igual, ¿cuántos son varones? 49. ¿Cuántos son mujeres? 48. ¿No? ¿Qué porcentaje de los estudiantes son varones? 51%. ¿Qué porcentaje de los estudiantes son mujeres? 49%. ¿Ok? Esa es la mecánica de estas tablas de distribución de frecuencias. En este caso, como los dos son cualitativos, se les conoce como tablas de contingencia. Avanzamos y no el tiempo nos gana. Muy bien, entonces tenemos eso. Ahora vamos para acá. Estas tablas, ¿no? Llamadas también tabla de contingencia o tablas de frecuencia de dos factores. Mira, mira, acá hay otro nombre, mira, tabla de frecuencia de dos factores también es conocida. Se utiliza para determinar la dependencia o independencia de la variable de las filas en relación a la de las columnas. Pruebas de independencia. ¿Ok? También es otra manera de conocerlas como pruebas de independencia. Esta es la definición de una tabla de contingencia. Lo que te decía hace un momento. Los valores que logres ubicar dentro del recuadro se conocen como la frecuencia conjunta. Si tú sumas las frecuencias absolutas de esta sección, te van a dar el tamaño de la muestra. Y si sumas los porcentajes, te tienen que dar el 100%. Y los valores que están en los extremos, tanto horizontales y verticales, se les conoce como frecuencia marginal, ¿sí? Que vienen a ser los totales de cada tipo de variable. No olvidar entonces, mi estimado estudiante, preguntas típicas y clásicas y muy interesantes cuando usen el conector y la respuesta sale de la frecuencia conjunta. Esta es una tabla en el campo en el campo médico, ¿no? Donde ambas variables son de tipo cualitativo y sus datos no son numéricos, son cualitativos, ¿no? El tipo de sangre, ustedes saben que en el factor RH tenemos A, tipo A, B, AB y universal, ¿no? Y cuando hablamos del factor RH, o factor de acidez, el grado de acidez de la sangre, ¿no? Tenemos RH negativo y RH positivo. Si tú cruzas un RH negativo con un tipo de sangre A, te va a dar un A negativo, ¿no? Un B negativo y así, un B negativo, un O universal negativo, ¿no? Tenemos un tipo de sangre A positivo, B positivo, AB positivo o universal positivo. Esta es una forma cuando los datos son cualitativos. Este es otro tipo de tabla, también contingencia. Vemos la edad, que es un cuantitativo, y tenemos un cualitativo. Cuantitativo, cuando dicen jóvenes menores de 15 años, jóvenes mayores o iguales a 15 años. ¿Ve? Acá tenemos la subdivisión. ¿Ve? Tenemos la variable edad, tenemos la variable edad y cómo se subdivide, ¿no es cierto? Sino que ya estas son presentaciones, vamos a decirlo así, un poquito ya más directas, que el alumno ya como ya fue explicado, tiene la teoría, ya le entiende, ¿no? Que acá está subdividido, sino que acá los libros le dan un formato de una presentación, una estética llamativa, ¿no? Algo ejecutivo, elegante, ¿no? Ahora acá el sexo, ¿no? Tenemos el sexo, que es una variable cualitativa, hombre, mujer, ¿no? Y también las variables, esto ya vamos a ver en probabilidades cuando llevemos un poquito los siguientes capítulos, que estos tipos de variables las podemos representar
por algunos eventos. Ya vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero ahorita aprendamos sexo, variable cualitativo, hay dos tipos de sexo, ¿no? Hombre y mujer. Hacemos el cruce, para esto ya se contó. Ahora aquí, mira, tenemos 0.304. Tenga aquí cuidado, ¿no? No es que sea 0.304. Este 0.304 es un tipo de dato, es una frecuencia relativa. A este nivel ya usted ya sabe que un 0.304 no o sea, lo que ha hecho aquí el autor ya es la frecuencia absoluta de esa variable de los hombres, lo ha dividido entre el total. ¿No es cierto? Multiplicado por 100 le sale ese 0.304. O antes de multiplicar, ¿no? 0.304. Pero si nosotros multiplicamos 0.304 por 100, sería la expresión en porcentual. No caer en esas trampitas. No es nada difícil. No es nada difícil. Si ya tú sabes que todo lo que está dentro del recuadro azul es en la frecuencia conjunta, ¿no? O bien acá me está presentando la frecuencia absoluta, o bien acá me está presentando la frecuencia relativa. Entonces tú ya a este nivel debes rápidamente deducir. Ah, ya, este es un decimal, entonces lo que ha hecho el autor es la cantidad de su frecuencia absoluta lo ha dividido entre el total. Todavía no lo ha multiplicado por 100, solamente está expresado. ¿Ve? Entonces, acá, por ejemplo, esto lo he utilizado muchas veces para algunas evaluaciones. Le preguntaba, ¿no? ¿Cuánto es el porcentaje de hombres menores de 15 años? ¿Cuánto es el porcentaje de jóvenes menores de 15 años del sexo hombre, sexo varón, ¿no? Entonces, lo único que tiene que hacer el estudiante es 0.304 por 100, ¿sí? O sea, con un poquito de razonamiento nada más, ¿no? Entonces, tú tienes que ver las cosas de diferentes ángulos, pero es lo mismo. Un poquito de razonar, un poquito de pensar las cosas y encajarlas en su dimensión real. ¿De acuerdo, estudiante? Entonces, no te olvides, solamente que está expresado en décima. Igual acá, ¿no? Si te pregunta cuánto es el total de jóvenes menores de 15 años y tú tienes este dato, entonces solamente lo multiplicas por 100, ¿no? Muy bien. Entonces, al final vemos que estos decimales, lo de azul, suman uno. Y los verticales, estos rojitos verticales, suman uno. Y los horizontales, rojitos, suman uno. Esa es la característica. O sea, no necesitas todavía preguntar al profesor si está bien o está mal. Simplemente tú puedes verificarlo de esa manera. ¿Ok? Muy bien. Avanzamos. Acá tenemos un ejemplo de una tabla de correlación, muy diferente a una tabla de contingencia, ¿de acuerdo? Muy diferente a una tabla de contingencia. Veamos por acá. Una tabla de contingencia era esta de acá, ¿no? Este de acá es una tabla de contingencia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eran los dos son cualitativos y para ser contingente los dos tienen que ser, uno de ellos tiene que ser cualitativo, ¿no? Acá tenemos una contingencia, uno de ellos es cualitativo, que es el sexo, el otro es cuantitativo. En este caso los dos son cuantitativos, ¿no? Los dos son cuantitativos, dice, ¿no? Los siguientes datos, está programado, ya. Los siguientes datos en pareja, datos en parejas, el número de comidas con pollo X, o sea, el número de comidas representa la variable X y el número de comidas de res representa la variable Y, que fueron servidas para un restaurante en 24 domingos. ¿Ok? Acá tenemos los datos, ¿no? El número de platos servidos con pollo, acá tenemos uno de 65 y uno de 41, ¿no es cierto? Luego tenemos acá el número de platos, en el segundo domingo tenemos uno de 71 y el número de platos hechos en base a carne, 37, ¿no? Número de platos en base a pollo, 74 en el tercer domingo y en base a carne, 48, ¿ok? Entonces, si tú, si esto te preguntara en tu examen, yo estoy bien seguro que muchos jovencitos, quizás por la falta de práctica o no tener esta clase de reforzamiento, ¿no? O resolver ejercicios tipos, caerían, perderían esa calificación. ¿Por qué? Porque quizás lo primero que le induce podría ser, enumerarlas, ¿no? Porque aquí detectamos el valor máximo y el valor mínimo, ¿no? Y podrían construir una tabla muy grande, o sea, ¿no? Y a nosotros hemos aprendido de que nadie nos va a decir si vas a hacerlo agrupado o no agrupado. Simplemente mm, ¿no? El criterio, el razonamiento lógico. Si yo tengo mucha data, porque mira, aquí el valor máximo en el X podría ser un 78, podría ser. Sí, pues un 78. Pues no voy a enumerar del 1 al 78, sería una tabla recontra enorme, ¿no? En el Y, 41. 48 más o menos, ¿no? Por ahí. No las voy a enumerar.
porque es grande, ¿no? Entonces el criterio nos lleva a agruparlos, ¿no? Mira, agrupa. Entonces podemos ver una tabla de correlación agrupado, ¿sí? Agrupado.